Muy buen día. Asumimos nuestro diario compromiso informativo con todos ustedes. Gracias por estar allí, por acompañarnos, por darnos esa audiencia y también por formar parte del contexto de esta primera emisión al involucrarse y participar. Frente a la propuesta que tenemos a diario, como lo es la red social Instagram. Voy a adelantarme con la dirección que será repetida posteriormente, @el_noticiero Televen. Vamos entonces a comenzar a recorrer la agenda informativa de este día, miércoles 4 de diciembre. Tenemos pues bastantes informaciones en lo nacional y también en el escenario internacional, complementando todo esto con la información deportiva. Esto en principio en el resumen. Luego tendrán, como de costumbre, esos importantes titulares de la prensa nacional, regional e internacional, y la presentación de segmentos, el tiempo y el registro, además en síntesis de lo que ustedes siempre nos envían a través de la red social Instagram. Así que bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido diario y empecemos con un tema bien importante de lo que hacíamos reseña en el día de ayer a propósito de un pronunciamiento del fiscal de la Corte Penal Internacional. Veamos. Pues el gobierno venezolano ha respondido, ha aclarado situaciones y ha advertido que se han tomado iniciativas que encajan dentro de lo que es el planteamiento y normativa que establece el Estatuto de Roma. Eso sobre las observaciones que hizo Karim Khan sobre el tema de derechos humanos, la llamada complementariedad que es necesaria en la aplicación de justicia y leyes y pues el apego a los derechos humanos. Él había pedido también, él había planteado también el tema de los detenidos posterior a los hechos de la elección del 28 de julio, sobre todo jóvenes. A ello había respondido desde, pues, antier mismo el fiscal Tarek William Saab haciendo señalamientos sobre lo que se considera un detenido político y lo que se consideran personas que participaron de acuerdo al criterio oficial en actos terroristas. Entonces, en ese sentido, el gobierno mostró su desacuerdo, ha dicho que se han tomado iniciativas en este caso y que tal vez el fiscal Karim Khan no ha estado bien informado sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero hay mucho más alrededor de este tema, al margen de mostrar su desacuerdo en definitiva frente a lo que había dicho este importante cargo público como es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ayer se conoció que el gobierno venezolano, ratificando una decisión que ya había anunciado en el mes de noviembre, pues daba apertura otra vez, reanudaba la relación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas o la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, y viene la reapertura de la oficina que había sido, pues, de alguna forma expulsada del país en febrero de este año, ¿no? Hubo desacuerdos, hubo desavenencias y en ese sentido el gobierno tomó una decisión. Le invitó a esta oficina a que se marcharan los integrantes de ella. Pero bueno, en este caso, a propósito de lo que decía hace 2 días, Karim Khan ha respondido al gobierno venezolano, pues ratificando su punto de vista. Se reabre la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero mientras tanto esto se conocía por acá, desde el exterior también, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas señalaba y exhortaba e invitaba a las autoridades venezolanas a propósito del hecho electoral del 28 de julio a que no fueran destruidas las actas electorales ni mucho menos, porque ellos han decidido abrir en medio de esta controversia una investigación sobre lo que fue el desarrollo de los comicios del 28 de julio. En ese sentido, bueno, ellos dieron a conocer esa posición, ¿no? Esa postura. Y bueno, habrá que esperar entonces si hay alguna respuesta del gobierno venezolano en el día de hoy a propósito de este anuncio que hizo el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre un capítulo de la historia electoral venezolana, la del 28 de julio, que el gobierno dio por terminada, ¿no? Y eso lo lleva, pues, o les lleva,
los integrantes del gobierno a fijar seguramente un nuevo punto de vista. Aparte de lo que ya se ha decidido, como es la juramentación el próximo 10 de enero de Nicolás Maduro como nuevo presidente o reelegido como presidente de la República. En fin. Pero hay más notas que van destacando en esta agenda que está bien abultada, ¿no?, de temas importantes en lo nacional y lo internacional. Ayer la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunciaba sobre el caso de los asilados en la Embajada de Argentina, que está bajo resguardo y custodia del gobierno de Brasil. Pedía pues un gesto humanitario para ellos, porque hay una situación allí bastante embarazosa. Ellos han dicho que no tienen el servicio de energía eléctrica y tampoco tienen el servicio de agua potable. Esto ha tomado un claro y definido pues matiz político y entonces hay pronunciamientos de diverso tipo en lo nacional y en lo internacional. En lo nacional, por ejemplo, líderes políticos venezolanos solicitaban que el gobierno de Brasil fijara posición porque esa embajada, ese espacio físico que es territorio argentino, está bajo su custodia, entonces que fijaran punto de vista. Se ha pedido en forma insistente, recurrente, que se les otorgue, eso tiene que hacer el gobierno venezolano, pues los salvoconductos para ellos poder salir de esa sede diplomática y trasladarse a la Argentina, que es el gobierno que les dio cobijo. También, por cierto, el gobierno de Argentina ha hecho un reclamo ante la Corte Penal Internacional por esta situación que se presenta en la embajada de su país en Venezuela. Hay otros temas también que ponderamos y destacamos en este resumen. La situación petrolera venezolana pues es favorable. En este caso se anuncia que ha subido para el reciente mes de noviembre la producción petrolera a casi 1 millón de barriles, 974.033, es la cifra que se está manejando. Esto es una elevación de la producción venezolana y también de por medio de exportaciones venezolanas, si se le compara con el mes de octubre. De acuerdo a la información que se maneja y que han publicado despachos internacionales, pues el grueso de este petróleo pues va fundamentalmente hacia el mercado chino. También se redujo un tanto la exportación petrolera hacia los Estados Unidos, fundamentalmente canalizada a través de la empresa Chevron. Pero bueno, hay también un nivel de expectativas, hay que esperar cuál es la posición que tendrá el gobierno de los Estados Unidos, el nuevo gobierno de los Estados Unidos, el que presidirá Donald Trump, sobre el tema de las licencias que ha otorgado el Departamento del Tesoro de ese país para que las empresas petroleras estadounidenses sigan operando en común acuerdo con PDVSA, en asociación estratégica con PDVSA, la explotación de diversos campos y luego la exportación en ese sentido hacia el mercado de los Estados Unidos. Bueno, otra información importante es que ayer el gobierno venezolano ha publicado un comunicado en protesta por la consolidación, al parecer, del Comando Sur de los Estados Unidos en una base aérea en el territorio en reclamación, es decir, en la Guayana Esequiba. Una provocación inaceptable, de acuerdo al criterio que tiene el gobierno venezolano y que se publicó, pues como dije antes, en un comunicado. Habrá que ver qué reacción tiene el gobierno de Guyana y si hay alguna reacción de parte del gobierno de los Estados Unidos o concretamente del Comando Sur. Considera el gobierno venezolano que eso es irregular, ratifica el gobierno venezolano que está alrededor de la búsqueda de un acuerdo por vías pacíficas, pero que esta provocación inaceptable, intolerable, no ayuda precisamente a encontrar caminos para ese entendimiento entre el gobierno de Guyana y el gobierno venezolano. Seguimos. Ayer se presentó y se aprobó, por cierto, en primera discusión, el proyecto de presupuesto del país, el proyecto de presupuesto de la Nación. Lo hizo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. El presupuesto está, vamos a llevarlo a dólares, ¿no? Por encima de los 22.400 millones de dólares. Es una cifra extensa cuando hablamos en bolívares de 906.000 tal y tal millones. Bueno, pero lo cierto es que va más o menos por esa línea. También decía Delcy Rodríguez, ratificando criterios que asomaba ya Nicolás Maduro el día lunes, que ha habido un crecimiento consecutivo y consistente de la economía en los últimos 14 trimestres. Esa información que se manejó y que presentó oficialmente ante la Asamblea Nacional deberá aprobarse con prontitud
pues este proyecto de presupuesto. Bueno, vamos a temas internacionales. Vamos primero con la situación que se generó en Corea del Sur, donde hubo una gran tensión, protestas e incluso enfrentamientos porque el gobierno había decidido, por la tensión que existe con el vecino Corea del Norte, el establecimiento de una ley marcial. Salió el país en rechazo absoluto y generalizado contra esa ley. La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó por unanimidad rechazarla y finalmente la retiró el presidente de Corea del Sur. El gobierno de los Estados Unidos se pronunció favorablemente a través del secretario de Estado por esta decisión que tomó, invitando a las partes políticas en conflicto a entenderse de mejor manera y evidentemente que de forma pacífica. Otra noticia importante en el contexto internacional es que, bueno, ha sido condenado ayer por la Audiencia Nacional de España el ex embajador en Venezuela, Raúl Morodo, condenado a 10 meses de prisión y su hijo Alejo Morodo a 2 años de prisión, bueno, por una situación irregular que se presentó hace años, un juicio que tenía o que tuvo varias etapas con Petróleos de Venezuela y la no declaración fiscal de ingresos que recibieron ambos por supuestas negociaciones que fueron consideradas irregulares. No hubo declaración fiscal. Tenían una deuda significativa al fisco, al parecer cancelaron buena parte de ella, pero a pesar de la condena, ninguno de los dos va a ir a prisión. Esa es la formalidad entonces judicial en este caso que se establece, pero ni Raúl Morodo, que es un hombre de bastante edad, ni su hijo Alejandro Morodo, pues irán a la cárcel en ese sentido. También se conoció desde España que hay un nuevo embajador de ese país en este país, Álvaro Albacete, sustituye a Ramón Santos, quien se va jubilado por años de servicio diplomático. Y otra noticia internacional, pero que también involucra a los venezolanos, es que la caravana que había partido de más de 1.500 personas hace 2 o 3 días desde el sur de México fue detenida por las autoridades de ese país para que no avanzara a lo largo del territorio mexicano y pudiera llegar a la frontera norte, que es, digamos, limítrofe con la frontera sur de los Estados Unidos, donde se han tomado medidas de refuerzo para evitar el ingreso de migrantes ilegales. En cuanto a los deportes, bueno, sigue el campeonato del béisbol profesional venezolano. Hubo ciertos movimientos en la tabla de posiciones por los resultados del día de ayer. En fútbol internacional hubo partidos de ligas locales, por ejemplo, en España el Barcelona repunta otra vez y consolida la punta del campeonato al ganar por goleada al Mallorca 5-1, toma de nuevo una importante ventaja. Hoy hay otros partidos, entre ellos el de Real Madrid, que juega en un lugar muy complicado como es San Mamés, que es el estadio del Athletic de Bilbao. No va a ser fácil para el Madrid, tiene la obligación de ganar para mantener la cercanía con el Barcelona. En Alemania, por ejemplo, hubo partidos de Copa, de la Copa de Alemania. Bueno, fue eliminado para sorpresa el líder Bayern de Múnich, líder de la Liga, pero fue eliminado al perder 1-0 con el Bayer Leverkusen.